40 años tejiendo el sueño europeo. Estamos encantados de recibiros a todos, gracias a los ponentes, gracias a las empresas colaboradoras, gracias, por supuesto, al Parlamento Europeo. Pero voy a dar paso ya a la embajadora, a nuestra querida embajadora Karen Rispal, embajadora de Francia en España, para que abra esta jornada pues tan emotiva para nosotros. Muchas gracias, embajadora. Estimado secretario de Estado, señora diputada, señoras presidentas, estimados socios de la Asociación Diálogo, señoras y señores, chers amis. Es un placer encontrarme hoy en el Congreso de los Diputados para inaugurar esta conferencia que celebra los 40 años de la entrada de España en la UE y la evolución de nuestras relaciones bilaterales. Los beneficios económicos y sociales y la consolidación democrática que ha traído a España su entrada en la UE son numerosos y muy bien documentados. A lo largo de estos 40 años, España se ha convertido en un país abierto al mundo, con una economía sólida y quien contribuye de manera decisiva al crecimiento económico europeo. Su sociedad también se convirtió en la vanguardia de los avances sociales. Pero me gustaría subrayar algo que muchas veces olvidamos, que es todo lo que ganaron también la Unión Europea y Francia con la entrada de España en la UE. Hemos ganado un socio muy cercano, un socio con quien liderar propuestas conjuntas, un Estado miembro amigo. Compartimos una proximidad de interés en los fundamentos de la Unión Europea en materia de democracia, de Estado de Derecho, de tener la ambición de una Europa más soberana, más resiliente. Queremos una Europa quien resiste a los choques de la pandemia, de la guerra de agresión rusa contra Ucrania y ahora al nuevo desorden mundial. Juntos con Alemania, la cooperación hispano-francesa fue decisiva para permitir la aprobación del plan Next Generation EU. Fue también un trabajo franco-español quien permitió las reformas al mercado energético europeo para aguantar el choque de la guerra de agresión rusa contra Ucrania. Hoy esta colaboración sigue de manera cotidiana en Madrid, París y Bruselas para defender la democracia europea, la transición climática, promover la profundización del mercado interior, defender una política agrícola y de cohesión europea fuerte y un presupuesto ambicioso para la UE. En este espíritu que también infuso el Tratado de Barcelona, quien menciona en su preámbulo que la estrecha amistad franco-española tiene todo su significado dans, par et pour l'Europe. En Europa, por Europa y para ella. Creo que esta fórmula puede servir de hilo conductor a las conversaciones que tendréis hoy y que demostrarán, estoy seguro, toda la riqueza y diversidad de nuestra relación bilateral, siendo en los ámbitos políticos con una intensa cooperación diplomática y parlamentaria, con numerosas visitas en Francia o en España, o en el ámbito económico con la fuerte presencia de empresas españolas en Francia y francesas en España como Alcampo o BNP Paribas que participan a las conversaciones hoy. Gracias. Hablaréis también de energía con la presidenta de REDEA, con quien tuvo recientemente la oportunidad de visitar el Centro de Control de la Red Eléctrica. La mirada histórica que podrán brindar el secretario de Estado de Miguel y el profesor Pellistrandi serán útiles para recordar los lazos profundos que unen nuestras sociedades y nuestros pueblos. Antes de concluir, espero de hecho que la celebración de esta conferencia hoy en el Congreso
será un buen augurio para una ratificación rápida de nuestro Tratado de Barcelona. Por fin quisiera agradecer a la presidente Ordóñez y al equipo de diálogo para su trabajo cotidiano al servicio de las relaciones franco-españolas. A lo largo de estos años habéis jugado un papel decisivo en la consolidación de nuestras relaciones bilaterales y habéis también contribuido por su parte a tejer este sueño europeo franco-español de lo cual hablamos hoy. Muchas gracias. De la presidenta de Diálogo, Loreto, por favor, te toca hacer la segunda apertura de esta jornada. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Es realmente un placer estar hoy aquí y darles la bienvenida en nombre de la Asociación Diálogo a este coloquio que celebra, como decía nuestra directora hace un momento y como decía nuestra querida embajadora, 4 décadas tejiendo el sueño europeo desde una convicción profunda, que la relación entre España y Francia no es solo una vecindad geográfica, sino una fuerza que puede ayudar a transformar Europa. Cuando Diálogo nace en el año 83, casi 42 años de vida, lo hizo con una idea, yo diría, sencilla, pero también exigente: construir puentes reales entre nuestras sociedades. Puentes hechos de conocimiento compartido, de escucha activa, de cooperación institucional y de una ciudadanía que participa, que debate y que mira hacia Europa con ambición. Desde entonces, Diálogo ha sido un espacio donde empresas, académicos, diplomáticos, artistas y profesionales de ambos países encuentran un lugar para pensar juntos sin fronteras mentales ni perjuicios. Un lugar donde la diversidad de opiniones no nos separa, sino que nos enriquece. Si algo caracteriza a nuestros miembros es precisamente esa vocación: difundir conocimiento, compartir experiencias y alimentar un debate franco y constructivo sobre los grandes retos de Europa. Lo hacemos con espíritu de apertura y con la convicción de que las relaciones entre España y Francia pueden ser un laboratorio privilegiado para ensayar soluciones europeas en un mundo que cambia aceleradamente. Hoy ese espíritu es más necesario que nunca. Estamos inmersos en un tiempo en el que las certezas europeas se cuestionan, en el que nuestras sociedades buscan nuevas seguridades y en el que la confianza en las instituciones se resiente. Ante ese escenario, yo diría que Diálogo reafirma su razón de ser: crear espacios donde sea posible pensar más allá de las urgencias, donde podamos analizar con serenidad, donde podamos comparar perspectivas y construir respuestas europeas de largo alcance, es más necesario que nunca. A lo largo de estos 40 años, 42 de hecho, nuestra colaboración con las embajadas de Francia y España ha sido esencial para impulsar este proyecto. Juntos hemos promovido iniciativas que ayudan a conectar comunidades, jóvenes investigadores, líderes empresariales, creadores culturales, responsables públicos y todos aquellos que desde sus ámbitos, desde nuestros ámbitos, contribuyen a una Europa más innovadora, más inclusiva y más cohesionada. Estamos seguros de que España y Francia pueden, y yo diría que deben, asumir un papel central en el impulso de Europa, porque compartimos valores democráticos sólidos, porque nuestras sociedades no temen al pluralismo y porque sabemos que la mejor manera de proteger nuestro futuro es actuar con visión europea. Los desafíos que enfrentamos, desde la seguridad, desde la energía, hasta la cohesión social y la digitalización, no deberían conocer fronteras. Y por eso la cooperación no es una opción, es una responsabilidad. Gracias a quienes desde hace más de 40 años han mantenido viva la vocación fundacional de Diálogo, ya que la amistad hispano-francesa es un proyecto en construcción permanente. Y gracias a quienes hoy nos acompañan con la misma curiosidad, el mismo compromiso y la misma voluntad de seguir tejiendo juntos una Europa que nos inspire y nos represente.
Y por terminar, mi más sincero agradecimiento a la embajadora Karen Ruiz-Pal, que ha tenido la amabilidad de abrir este acto tan emotivo para diálogo. Muchísimas gracias, embajadora. Pero gracias también a todas las empresas que no han dudado en unirse a esta celebración y que nos han apoyado durante esos 42 años de historia. Y, por supuesto, nuestro agradecimiento a los miembros de la Mesa del Congreso de los Diputados por cedernos este espacio, así como al personal de la Cámara por su colaboración para hacer posible esta jornada. Muchas gracias a todos. Pues, queridos ponentes, tanto la embajadora como la presidenta de Diálogo nos lo han puesto fácil. Buscar soluciones, seguir construyendo, reflexionar. Ramón de Miguel, como embajador de España, antiguo embajador de España en París, antiguo secretario de Estado de Unión Europea, te voy a hacer la primera pregunta. En estos 40 años de integración, ¿cómo ha evolucionado el peso de España en la Unión Europea y de qué manera la cooperación con Francia ha contribuido a esta trayectoria? Bueno, España y Francia se conocen desde hace muchos siglos y se conocen bien, pero naturalmente la etapa de los años de Franco pues no contribuyó a que nos conociéramos mejor. Y incluso en la transición no nos entendíamos muy bien hasta que empezó la negociación de adhesión de España a la Unión Europea. Esa negociación de adhesión, que ha sido la más dura y la más larga que ha tenido ningún país hoy miembro de la Unión Europea, nos permitió interaccionar de manera muy importante con Francia. Y además, no siempre muy fácil, pero eso nos ayudó a conocernos muy bien. Y quiero decir que Francia conoció de verdad a España a lo largo de esos años de negociación y nosotros conocimos mejor la Francia de verdad que había detrás de la Unión Europea, que era nuestra vocación. Y, por lo tanto, cuando entramos en el año 86, ya nos conocíamos muy bien, lo que nos permitió empezar a cooperar muy pronto, porque nosotros tuvimos la fortuna de entrar en la Unión en el año 86, que es el año del Acta Única Europea. Eso ya no le suena a nadie, pero el Acta Única Europea es el primer desarrollo del derecho primario de los tratados desde 1957. Y con la inspiración de Jacques Delors apuntó a algo importantísimo, lo más importante, el mercado interior. Y, por lo tanto, tuvimos la oportunidad de entrar en el meollo de lo que es la Unión y incorporarnos junto con Francia, porque ya nos conocíamos muy bien y ya sabíamos muy bien lo que queríamos, en todo ese proceso legislativo importantísimo que hizo la Unión lo que es ahora, no solamente el Acta Única Europea, sino después el Tratado de Maastricht, que convirtió las comunidades europeas en la Unión, el Tratado de Ámsterdam y el Tratado de Niza. En ese periodo, España entra de país candidato y termina como país grande, de la mano de Francia. Digo país grande aportando cosas sustanciales a la construcción europea. Y por eso España y Francia en esa época están de acuerdo en el establecimiento de la Unión, en la Unión Económica y Monetaria, en la introducción del euro, en la reforma institucional, en la ampliación, acuerdos sobre cómo se tiene y se debe hacer la cooperación, acuerdo en la ciudadanía europea, que es una idea española, en la cooperación en materias de justicia interior, en mejora de la política exterior común y en todo el sistema del desarrollo de la Unión que ha hecho de la Unión lo que es hoy ahora. Y, por lo tanto, yo creo que nuestra etapa primera, que continúa, pero nuestra etapa primera fue extraordinariamente
fructífera para nuestras relaciones entre países y para conocernos mejor que no nos conocíamos. Muchas gracias, Ramón, por esta primera respuesta. Voy a ir a Francia ahora, porque Benoît, tú eres francés muy español, pero no dejas de ser francés y además el presidente de Diálogo Francia, hispanista. Por cierto, se me ha olvidado decir una cosa. Los que quieran tener más detalles sobre la biografía de nuestros ponentes lo tenéis en la página web de Diálogo, ¿vale? Como somos muy ecológicos, no imprimimos demasiados programas, pero ahí está todo. Benoît, ¿cómo ha evolucionado el sueño europeo desde Francia? Es una pregunta complicada, compleja, porque creo que hemos pasado del sueño al desencanto. En Francia, el tema europeo ha sido clave en la reconstrucción después de la guerra, ha tenido un significado enorme e importantísimo en la reconciliación franco-alemana, y creo que eso es un ejemplo que puede servir a otros lugares, a otras situaciones regionales, y hay que ver todo el peso de la historia que va por detrás. Y Francia ha sido, lo sabemos, uno de los motores importantes de la construcción europea. Pero lo que ha pasado en la opinión pública es que quizá hemos perdido poco a poco el sentido de esta construcción europea. Yo creo que hay dos fechas claves. El primero es el referéndum del 92 sobre Maastricht. Es un referéndum que se gana por la mínima, un 51% frente a un 49%, y que ha partido la derecha de gobierno, que entonces era el RPR de Jacques Chirac, y acordaros que una parte del RPR llamó a votar no, fue Philippe Séguin y toda esta gente, y con eso nació una corriente política que llamamos soberanista, los soberanistas. La segunda fecha clave es 2005, el referéndum sobre el proyecto de Constitución Europea, una palabra quizá que no entendíamos bien, que era en realidad una unificación de los tratados, y como bien saben, los franceses votaron no, de manera ya bastante más importante, un 55% frente a un 45%, y esta vez fue el Partido Socialista que se partió en dos, y Laurent Fabius hizo campaña por el no, a pesar de un referéndum interno en el partido, donde se había acordado de hacer campaña por el sí. Con lo cual tenemos ahora mismo, efectivamente, una situación compleja donde hay soberanistas y hay europeístas. Y esta división se suma a la división clásica entre derecha e izquierda, pero no es la misma. Es decir, que pueden tener a soberanistas de izquierda y europeístas de derecha, y lo contrario, europeístas de izquierda y soberanistas de derecha. Con lo cual yo creo que efectivamente Europa, con sus consecuencias interiores, se ha convertido en un tema de política interior que fractura, que va fracturando la posición de los grandes partidos y que ha alimentado el nacimiento de un escepticismo que ahora mismo se traduce en los votos para la extrema derecha, que es euroescéptica. Y durante en el 2017, por ejemplo, Marine Le Pen proponía salir del euro, el famoso Frexit. Han cambiado un poco la opinión porque se dan cuenta que eso sería un suicidio político y una cosa imposible. Con lo cual, yo creo que una cosa importante también, y aquí una diferencia con España, Francia y los franceses viven mal la globalización de los 40 últimos años, porque perdemos peso económico, perdemos peso político, perdemos peso cultural. Y como saben, los franceses somos muy vanidosos. Eso es una de nuestras cualidades. Y entonces vivimos mal ese momento. Al contrario, es verdad que yo, que tuve la suerte de vivir en España entre el 95 y el 2005, vi a una sociedad española que vivía bien la globalización, que iba a conquistar los mercados. Yo me acuerdo muy bien en el año 2000, cuando España fue el primer inversor directo extranjero en América Latina, delante de los Estados Unidos. Es decir, que eso daba una cierta confianza. Y yo creo que entonces los franceses culpan a Europa de dificultades que son dificultades interiores, pero que coinciden cronológicamente con la profundización de la construcción europea. De ahí mi impresión que hemos pasado del sueño al desencanto. No he dicho a la pesadilla,
porque no lo es, pero el gran tema es volver a encantar el sueño europeo en Francia. Muchas gracias, Benoît. Ya veremos si eso es posible un poquito más adelante a medida que vayamos avanzando en la conversación. Elena, desde la perspectiva de los valores, tú que has sido europarlamentaria y presides la Fundación Mujeres, desde la perspectiva de los valores, como decía, los derechos, la democracia, ¿cómo pueden España y Francia reforzar juntos la dimensión social del proyecto europeo en un momento de tensiones internas y externas? En cualquier caso, vamos a intentar que este sea un debate vivo. Si quieres completar algunas de las respuestas, no dudéis en hacerlo a pesar de las preguntas que os haga, ¿eh? Sí, no, bueno, buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por haberme invitado. Tengo que decir que la convocatoria de diálogo me sedujo mucho, ¿no? Primero porque tengo unas raíces francesas y francófilas muy profundas, y segundo porque el hecho de que se celebrara en esta casa, que es la casa de todos ustedes y de todas ustedes, me parecía justo a los 40 años de nuestra entrada en la Unión Europea, me parecía todo muy redondo y muy bonito, ¿no? Así que muchísimas gracias por invitarme. No, yo quería no contradecir, pero sí tal vez dar una explicación que tiene que ver con la historia, como decía Ramón, de la diferencia entre España y Francia en su momento de entrar en la Unión Europea. Es decir, hay que pensar que partíamos de posiciones totalmente distintas, ¿no? Nosotros no eran los años de Franco, Ramón, eran 40 años de dictadura que nos convirtieron en autárquicos. Por eso para nosotros estar en Europa, para la gente de mi generación, y tengo aquí muchas amigas, compañeras del Liceo francés, para nuestra generación, que España entrara en Europa, eso sí que era un sueño. Y era un sueño casi imposible, ¿no? Por lo tanto, cuando España, después de mucho trabajo, como ha dicho Ramón, y por cierto, de haber tenido que crear una comisión en España que se llamaba la Comisión Francia para combatir las resistencias de Francia a nuestra entrada en la Unión Europea, por eso España entra con ilusión, con energía, con alegría, con fuerza a la Unión Europea y, por cierto, se mantiene como uno de los países en este momento más europeístas de toda la Unión Europea. Pero es que nosotros veníamos de una situación nefasta, ¿no? Y, por lo tanto, todo lo que Europa nos iba abriendo era fascinante. Y luego también se produjo una combinación de personas bastante únicas, ¿no? que trabajaron juntas, y me refiero, por supuesto, a Helmut Kohl, pero a François Mitterrand, a Felipe González y a Jacques Delors, ¿no? 4 figuras claves que entendieron cuál tenía que ser, digamos, el impulso europeísta de Europa. Así que, partiendo de posiciones muy distintas, acabamos encontrándonos en el camino. Seguramente toda mi intervención va a estar un poco imbuida de un cierto pesimismo, pero no lo entiendan mal. En realidad lo que creo es que estamos desaprovechando muchas oportunidades. Por eso lo que hace Diálogo me parece tan importante, porque creo que tenemos muchas más posibilidades de las que estamos aprovechando en el seno de la Unión Europea. Y por ir un poco más a la pregunta, o sea, mi opinión es que, mi opinión no, la opinión de mucha gente, ¿no?, es que el mundo ha cambiado mucho en estos últimos años, que es otro mundo, ¿no? Y mi impresión es que la Unión Europea no se da del todo por aludida. La Unión Europea sigue trabajando en unos esquemas de pensamiento y de acción que, desde mi punto de vista, están fuera de la actualidad, no fuera del momento en el que vivimos. Hay que tener en cuenta que cuando España entró en la Unión Europea, la democracia era, desde luego para España, pero para muchas otras regiones del mundo, el objetivo. Cada vez iba habiendo más democracias en el mundo y en este momento estamos justo en el punto opuesto. Es decir, las personas, los seres humanos que viven bajo democracias cada vez son menos numerosos. Cada vez son más grandes las regiones que están, digamos, comandadas, pero también que en el fondo reflejan un pensamiento de toda la sociedad por poderes muchísimo más proteccionistas, muchísimo más nacionalistas y muchísimo más autoritarios. Es decir, que el momento es radicalmente distinto. Y, sin embargo, la Unión Europea sigue trabajando con herramientas, desde mi punto de vista, del pasado.
eso tiene que ver con, por ejemplo, la toma de decisiones, ¿no? La toma de decisiones es insostenible, tal y como está diseñada en este momento, si queremos que Europa siga pintando algo en el escenario internacional, porque es muy posible que dejemos de hacerlo. O sea, no está dicho que la Unión Europea vaya a perdurar en el tiempo. No es verdad, ¿no? La Unión Europea se va construyendo a petit pas, ¿no? Poquito a poco. Es verdad que con las crisis muchas veces consigue dar de grand pas, pero en todo caso no está dicho que no vayamos a ir perdiendo influencia y presencia política en el mundo. Es posible que sigamos con una fuerte presencia comercial, pero si no hacemos muchas de las cosas que están pendientes, seguramente vamos a dejar de ser relevantes y las conversaciones políticas de futuro pasan por detrás de nosotros, no están pasando por nuestras mesas, ¿no? Creo que ahí, por ejemplo, y eso tiene que ver con defender los valores de la libertad, de la democracia, del pluralismo, del internacionalismo, de la cooperación. Bueno, todos esos valores están puestos en cuestión en este momento en el mundo. Y haríamos bien, franceses y españoles, en reforzar justamente la posición de defensa de esos derechos, que están siendo atacados fuera de las fronteras de la Unión Europea, pero también dentro de las fronteras de la Unión Europea y dentro de nuestros propios países, ¿no? Yo he visto cómo en la Cámara Europea ha ido, al principio cuando yo llegué a la Cámara Europea solamente había un antieuropeo, ¿no? que era el padre Le Pen, y poco a poco ha ido llenándose la Cámara de fuerzas antieuropeas, ¿no? Pero claramente antieuropeas, es decir, que están dentro trabajando para romper aquello que están ocupando. Eso es una cosa bien fuerte, ¿no? Es decir, que son diputados, y ya son muchos, diputados y diputadas que trabajan para acabar con la construcción europea. Y ahí Francia tiene un peso muy importante, lamentablemente, ¿no? O sea, Francia aporta muchos diputados y diputadas antieuropeos. España prácticamente no aportaba ninguno y ha empezado también a aportar o a exportar políticos o diputados antieuropeos. Así que haríamos bien las fuerzas, digamos, europeístas, francesas y españolas en trabajar de una manera mucho más coordinada, porque no lo hacemos muy poco. Es decir, es muy distinta la relación bilateral Francia-España, que yo creo que goza de muy buena salud, de lo que esa relación bilateral pesa en Bruselas. Esa fuerza que tenemos, digamos, en la relación bilateral muchas veces no pesa lo suficiente en Bruselas. O sí, o trabajamos en algunos asuntos, como ha contado la embajadora, sí, pero desde mi punto de vista perdiendo muchas oportunidades. Eso diría para empezar. Si me permites, Silvia, quería solamente no matizar, pero enriquecer lo que has dicho sobre la visión europea. El sueño europeo español no nace en el franquismo, nace muchísimo antes. El sueño europeo español fue la palanca de la modernización y de la revigorización de España. Nosotros en Francia tenemos otra trayectoria, porque como potencia hegemónica veíamos Europa como un juego de poderes, un balance donde teníamos que imponernos. Y nos hemos convertido al sueño europeo después de 2 guerras mundiales, que eran 2 guerras franco-alemanas. Y yo creo que también con la reconciliación conseguida, eso es importante, quizá para muchos franceses el sueño europeo está alcanzado. Es decir, que cada país tiene, a través de su historia, una visión distinta de Europa. Y aquí creo que es importante este legado español de ver Europa como un factor de progreso conjunto, lo tendríamos nosotros que recuperar. Y quizá lo vamos a hacer. Muchas gracias. Ramón, te voy a hacer una pregunta que yo creo que se enlaza un poco con algunas de las cosas que decían tanto Elena como Benoît. ¿Qué lecciones podemos extraer de la acción exterior europea cuando España y Francia han logrado posiciones comunes? ¿Se puede hablar hoy de una ambición geopolítica compartida? Mira, yo pienso que la única ambición geopolítica compartida que tienen y que deben tener España y Francia es la política exterior común. No hay otra. Es decir, nosotros naturalmente tenemos nuestras políticas y nuestras preferencias, pero el interés general de impulsar la Unión Europea prima sobre eso.
Y efectivamente España y Francia tienen sus intereses, pero todos los días sacrifican parte de sus intereses para ponerse en común con el resto. Porque esa es la fuerza, la posición común. Esa posición común que todo el mundo critica, porque la gente no sabe que es un periodo de convergencia, como todos los periodos de integración europea, y en ese periodo de convergencia se ha logrado una meta casi inalcanzable. La mayor parte de las posiciones de política exterior común son comunes. Lo que pasa es que únicamente la gente se fija en las discrepancias. Pero todos los días, todos los ministerios de Asuntos Exteriores de los países de la Unión y el de España y Francia se consultan, se hablan. Hay una red de telegramas llamada Coreu, por el cual se consultan absolutamente todos los temas y hay posición común en el 99% de los temas. No hay discrepancia en cómo se debe tratar Sudán, cómo se debe tratar Chad, cómo se debe tratar Taiwán, cómo se debe tratar todo. Indudablemente, en algunos puntos muy álgidos, en extraordinaria sensibilidad, por ejemplo, pues en Oriente Medio o en la agresión de Rusia a Ucrania, se ven algunas voces discrepantes. Pero bueno, esas voces discrepantes son parte del proyecto europeo. El proyecto europeo no se hace. Y la gran gracia que tiene este proyecto es que frente a lo que decía Elena, que bueno, tenemos un mundo en el que nos hemos quedado como esquinaos, pero ¿quién nos esquina? Nos esquinan proyectos nacionales como los que nosotros tuvimos antes de la Primera y la Segunda Guerra Mundial y de las cuales nosotros hemos aprendido. Son proyectos nacionales excluyentes, son proyectos nacionales que utilizan la fuerza, son proyectos nacionales que eliminan la democracia, son proyectos nacionales que no tienen en absoluto en cuenta el intercambio de ideas entre sus ciudadanos y entre los ciudadanos de otros países. Nosotros, por desgracia, ya lo tuvimos, y fuimos mucho más poderosos que todos esos poderes que hay ahora en el mundo, y tuvimos la desgracia de, en nuestro propio suelo, tener 2 guerras mundiales que esquilmaron nuestra población, que machacaron nuestra economía, que rompieron todo nuestro esquema. Y de ahí nació el proyecto europeo, que, por cierto, nació en Francia. Las ideas de Monnet y de Schuman y de todo eso, nació de decir, bueno, vamos a ceder hacia un ente superior, vamos a poner en común cosas para eliminar, para sustituir la confrontación por la cooperación y la agresión por el diálogo. Y eso aquí se ha logrado plenamente. ¿Qué pasa? Que lo nuestro tiene su ritmo. ¿Que va a un ritmo lento? Bueno, ¿y qué? Pero yo me tengo que avergonzar del mejor proyecto histórico que hay, porque Europa está ahora a la cabeza de una nueva forma. De la misma manera que nosotros nos inventamos el Estado Nacional, nosotros hemos superado el Estado Nacional y estamos haciendo otra cosa, que es la integración, que, por cierto, es un modelo que también en otros sitios del mundo se ha intentado, como Mercosur, como ASEAN, como todo. Nosotros lo estamos haciendo. Bueno, no vamos lo suficientemente rápidos. ¿Y entonces qué pasa? ¿Lo tenemos que abandonar? ¿Nos tenemos que volver a ser la Francia de 1920, la Alemania de 1920, la España de 1920? No, estamos en el año 2025 y estamos en algo que es, como tú decías, ¿Francia y España tienen un proyecto geopolítico común? Sí lo tienen, que es la Unión Europea. Y cuando han tenido proyectos o intenciones nacionales, las cosas no han ido bien. Y la prueba es que la gran fuerza que tienen España y Francia es precisamente estar empeñados en esa política exterior común. Por lo tanto, no solamente es la política exterior, es el proyecto en general el que hay que preservar. Y yo creo que eso es más importante que tratar de medirte
con unos países que tienen unos valores con respecto a la política internacional que no coinciden forzosamente con los nuestros, como por ejemplo, aunque sean muy amigos, Estados Unidos, o como por ejemplo China, o por ejemplo Rusia, que nos está agrediendo. Elena, querías reaccionar, ¿no? Adelante. Sí. O sea, es que no se trata para nada de acabar con la Unión Europea, sino de mejorarla para que sobreviva. De eso se trata. Por supuesto que hay un orgullo europeo increíble, o sea, lo que se ha hecho en la Unión Europea no se ha hecho en ninguna región del mundo, ¿no? Y lo que decía Benoît, esa reconciliación Francia-España, miles de cosas. O sea, los jóvenes europeos antes se mataban en las trincheras y ahora se van juntos de Erasmus. O sea, eso no tiene discusión posible. Lo que yo digo es que estamos en un punto de la historia en el que, digamos, las viejas estructuras, las estructuras que han funcionado para un mundo en paz, porque la Unión Europea se ha beneficiado mucho de la paz, hemos tenido muchos réditos de la paz, pero ahora ya eso está en cuestión. Hemos tenido muchos réditos de nuestra buenísima relación transatlántica y eso está en cuestión. Hemos tenido muchos réditos de haber dejado gran parte de nuestros suministros en manos de China y eso está en cuestión. Hemos tenido muchos réditos gracias a consumir gas y petróleo de los rusos y eso está en cuestión. Es decir, hay muchos elementos que están en cuestión y por lo tanto tenemos que responder de una manera diferente. Y cuando hablamos de la necesidad de que la Unión Europea se dote de una autonomía estratégica, estamos hablando de la posibilidad de que Europa, el sueño europeo y sus valores se mantengan en el tiempo, porque no se trata de compararse con los Estados Unidos o con China. Se trata de saber si las cosas las van a arreglar en un diálogo los Estados Unidos y China sin que nosotros pintemos nada. Justamente ese es el problema. Entonces, el problema es que si nosotros estamos convencidos de que probablemente la Unión Europea sea el espacio geopolítico mejor del mundo, y yo estoy convencida de eso, queramos que este espacio sobreviva. Y no solo que sobreviva, sino que tenga un peso en las decisiones que se van a tomar en el mundo en estos próximos años, que ya se están tomando y que se están tomando sin nuestra participación. Nosotros somos los grandes pagadores, pero no somos los grandes decisores. Y nuestra, por poner un solo ejemplo, porque no quiero alargarme, nuestra actitud durante la guerra de Gaza ha sido absolutamente deplorable. Y creo que eso además tiene un peso y tiene un precio en muchos países que no están llamados a ese conflicto, pero que nos miran juzgándonos por un doble rasero evidente que hemos tenido, porque la diferencia entre cómo hemos tratado a los ucranianos y cómo hemos tratado a los gazatíes es bastante evidente. Y todo eso va pesando también en un sur global que nos mira esperando cosas de nosotros. O sea, que se trata de hacer las reformas para que la Unión Europea siga siendo un proyecto ilusionante, democrático y que llame al resto del mundo. Benoît, me gustaría, si quieres, reaccionar a esto, pero desde Francia, con las fuerzas antieuropeas que están de remontada de un lado y de otro, por cierto, de extrema izquierda y de extrema derecha, ¿cómo vislumbras el asunto en año y medio? La gran pregunta y la gran inquietud. Todos saben que Francia es hoy el hombre enfermo de Europa, para volver a coger una expresión histórica. Ojo, ¿qué tipo de enfermedades estamos sufriendo? Todo hay que ver. Crisis de la hacienda pública, crisis de la deuda, todas estas cosas lo sabemos, pero tampoco vamos a hacernos creer que somos un país ya en declive total. No es verdad, Francia sigue teniendo las herramientas de ser una potencia importante. Lo que tenemos es una crisis política, más que social. Yo creo que es una crisis política profunda, donde el problema del diálogo, de las perspectivas, es también una crisis del porvenir. No nos estamos proyectando, estamos siempre con enorme nostalgia. Cada vez que hay una elección presidencial, ocurrió en el 2017 o en el 2022, hay un meme que circula por internet que pone Pompidou 2022, Pompidou 2027, porque es verdad que la presidencia Pompidou fue una presidencia muy feliz. Queremos volver a los años Pompidou, pero como lo ha dicho Elena, no estamos en 1970, estamos en el 2025, con un mundo muy complejo.
Entonces, yo creo que, evidentemente, la gran duda, la gran inquietud es saber lo que va a ocurrir en Francia en el año 2026 o en el año 2027, con las elecciones presidenciales y después habrá elecciones generales. La pregunta es saber si las generales tendrán lugar antes de las presidenciales o no. Y todos han visto los últimos sondeos. Es decir, que la posibilidad de que gane en Francia un presidente elegido por la mayoría de los franceses, pero que venga de la extrema derecha, es importantísima, importantísima. Eso, si ocurre, supondrá un terremoto político europeo, no solamente en Francia, pero europeo. Entonces, toda la arquitectura geopolítica francesa, europea, estará puesta en cuestión. Además, como conocemos los vínculos, la influencia de Rusia en este partido, la inquietud puede ser extrema. No quiero ser excesivamente alarmista, pero sí soy pesimista. Sí soy pesimista. Y yo creo que además, como los franceses nos miramos mucho el ombligo y que olvidamos mirar justamente esta Europa que va desde las fronteras de los países bálticos hasta las islas de Madeira, Canarias, porque todo eso forma parte de Europa, hay una preocupación muy importante. Y la pregunta es saber si existieran las fuerzas políticas lo suficientemente potentes y hábiles para volver a impedir una catástrofe, que no sería solamente una catástrofe francesa, pero una catástrofe europea. Gracias. Bueno, no sé si mal de muchos consuelo de tontos, pero crisis políticas hay en muchos países, incluido el nuestro, lo cual no sé forzosamente si ayuda. Quería citar una encuesta que hacemos con el Real Instituto Elcano de forma periódica sobre cómo ven los españoles a los franceses a los españoles y también cómo perciben Europa. Y es verdad que en general los españoles, por lo menos hasta ahora, tenían una visión más positiva sobre Europa que los franceses por los motivos que has enumerado. Y también debo decir que la visión de los franceses sobre España ha mejorado mucho a lo largo de estos 40 años y que la visión de los españoles sobre Francia ha mejorado muchísimo, algo así como entre 15 y 20 puntos, con estas encuestas que están validadas por el Real Instituto Elcano, porque nosotros no tenemos la sabiduría para hacerlo. Ramón, la siguiente pregunta sería para ti. En este momento en que Europa muestra titubeos, ¿cómo podrían España y Francia servir de motor conjunto de renovación? Y algo más simple, ¿cómo se puede impulsar el mercado interior, que ya existe? Bueno, el mercado interior es lo básico y fundamental. Y ese es el problema que tenemos. Ya Enrico Letta nos lo ha recordado con su informe. Nosotros tenemos el mercado interior, que es la genial idea de Jacques Delors, que se plasmó en el Acta Única Europea. Aquello era el año 86. Y con lo cual han pasado pues 30, casi 40 años desde que se inició el tema del mercado interior, y en muchos aspectos hemos logrado el mercado interior y en otros aspectos no. Y por lo tanto el mercado interior es la clave. Y debo decir que en las relaciones España-Francia el mercado interior es la clave total. Porque, bueno, hablabas de cómo podemos cooperar en energía, en defensa, en industria. Bueno, en energía estamos haciendo algunos intentos de cooperar en el hidrógeno verde, pero la verdad es que la cooperación entre España y Francia en materia de energía no existe, por la sencilla razón de que Francia nunca ha aceptado ni ha aplicado el mercado interior de la electricidad y el gas desde el año 1996, 7 de mayo, en el cual yo, como director general de la energía, hice pasar
esa directiva en el Consejo. No lo ha aplicado. Y eso hace que toda la península ibérica sea una isla energética, porque no podemos participar del mercado común, porque no podemos pasar a través de Francia. No hay interconexiones, hay muy pocas, y luego, además, una vez que entras en el mercado francés, no se puede. Por lo tanto, ahí lo tienes, mercado interior. En otros aspectos, pues, bueno, también puede decirse que podíamos tener una cooperación interesante en materia nuclear con Francia. Sin embargo, a este gobierno no le gusta la energía nuclear. Por lo tanto, eso también hay que ponerlo en nuestro negativo, porque tenemos una potencia nuclear al lado de la que podíamos beneficiarnos y no nos beneficiamos porque no queremos. En otros temas, como por ejemplo defensa, pues hay algunos elementos importantísimos de cooperación extraordinaria, como es, por ejemplo, el proyecto Airbus. Pero la verdad es que la mayor parte de las industrias de defensa francesas, que son muy poderosas, tienen escaso interés en colaborar con otras empresas españolas porque ellas tienen, como es lógico, una aspiración a dominar el mercado. En industria hay muy buena cooperación industrial, pero si tú ves la cooperación industrial, hay muy buena cooperación industrial de inversiones de Francia en España. Y, sin embargo, escasísima cooperación industrial e inversiones españolas en Francia, porque las inversiones españolas en Francia se han encontrado desde hace 40 años con un muro infranqueable de que el sistema francés no acepta inversiones extranjeras. Entonces, hay muchas cosas, pero indudablemente lo más importante es que España, y respondiendo a lo que decía Elena Valenciano, que dice, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo transformamos esto? ¿Cómo hacemos que este sistema sea más eficiente? ¿Cómo cambiamos? Porque este proyecto de la Unión Europea parece que va renqueando y quedándose detrás. Va quedándose detrás por muchas razones, fundamentalmente porque la mayor parte de la población la apoya con muchas restricciones. Y la prueba es el Parlamento Europeo, porque los parlamentos europeos están elegidos en los países miembros y el Parlamento Europeo no es precisamente hoy un sitio de cohesión ideológica para empujar a Europa adelante, sino todo lo contrario. Pero yo me atrevo a sugerir que el único sistema es algo en lo que España y Francia pueden cooperar muy estrechamente, que es reforzar el núcleo duro. El núcleo duro, que es el pacto franco-alemán, en el cual puedes incluir en una Unión Europea de 27 países que cada uno va por su lado, pero hay unos cuantos que tienen un liderazgo. Polonia en el este, Italia como país fundador, España como país periférico que representa todo lo que es el exterior de la Unión. Y si España y Francia cooperan en ese núcleo duro, haciendo España el contrapeso que Francia necesita con respecto al centro de Europa, pueden empezar a cambiar las cosas, pero no a cambiarlas con todos, sino a cambiarlas en el núcleo duro, lo que se llama la cooperación reforzada. Y si la gente no sigue, pues no sigue, pero hay 4 o 5 países importantes que van adelante. Ya tenemos algún ejemplo de eso. El euro, por ejemplo. Hemos decidido que íbamos adelante con la moneda común y somos unos cuantos, no todos. Los demás que se vayan incorporando cuando quieran. Y yo creo que el potenciar el núcleo duro, y ahí la relación Francia-España es absolutamente fundamental, y España yo creo que está perfectamente dispuesta a jugar con Francia como desde el primer día, en el apoyo y en el contrapeso a Francia con otras fuerzas que hay en Europa. Yo creo que la cooperación reforzada es lo único que llevará a ir cambiando los sistemas, porque un acuerdo entre 27 es casi imposible. Y lo que tú decías, dice, bueno, es que el sistema de toma de decisiones, es que la unanimidad, es que no, la unanimidad entre 27 no se puede suprimir. Ahora, la unanimidad se puede suprimir en un grupo pequeño y que los demás se unan.
Y eso es lo que yo tenía que decir sobre la posibilidad grande de cooperación que España tiene con Francia en ese tema, pero siempre dentro de la Unión. Sí, Elena, sí, te he visto... No, estoy muy de acuerdo con que el motor franco-alemán no es suficiente, porque ahora hay que volar más arriba. Entonces, estoy completamente de acuerdo con Ramón en que hay que reforzar ese motor con otros Estados miembros, ¿no? Le iba a contestar a lo del Parlamento Europeo, porque estoy de acuerdo en que el Parlamento Europeo se ha convertido en un órgano muy complicado, ¿no? Aún así, bueno, oye, de momento está sosteniendo a una Comisión Europea que está bastante... desde mi punto de vista, deprimida, una Comisión Europea con pocas ideas, ¿no? Y con poca fuerza. Pero bueno, o sea que de momento el Parlamento Europeo aguanta, no sé cuánto tiempo. El Parlamento Europeo no es un Parlamento europeo de verdad. ¿Por qué? O sea, es un Parlamento Europeo de verdad porque así se llama, pero a los diputados y diputadas nos eligen nuestros países. Hace mucho tiempo que en el Parlamento Europeo hemos trabajado para que existan listas transnacionales, porque al final lo que refleja el Parlamento Europeo son las distintas mayorías de cada uno de los Estados miembros. No están representando la voluntad, digamos, ciudadana europea, porque eso es una cosa que tarda mucho tiempo en consolidarse. O sea, yo comprendo que eso no es fácil, ¿no? Pero el defecto, Ramón, y como cada uno hemos estado en un sitio, pues entiendo que cada uno defienda su parroquia, ¿no? No me refiero a los partidos, me refiero a las instituciones. Gran parte de los problemas que tiene la Unión Europea hoy es culpa directa o responsabilidad directa de los gobiernos, es decir, del Consejo, porque se ha roto el equilibrio y el Consejo pesa mucho más en este momento de lo que pesa el Parlamento o incluso la propia Comisión. Los gobiernos han tomado, digamos, se han hecho fuertes en el Consejo y actúan como fuerza de resistencia la mayor parte de las veces. Y como ya son 27, pues ya son muchos y ya tienen mucha fuerza, ¿no? Entonces, habría que recuperar un poco el equilibrio europeo. Y el órgano más europeo es la Comisión, desde mi punto de vista, aunque todavía sigue teniendo mucha dependencia de los Estados miembros, pero habría que avanzar más en esa línea y no en la línea de que todo sea intergubernamental, que es un poco en lo que estamos en este momento. Eso también es un freno para un momento en el que creo que la Unión Europea debería recibir un impulso mayor. Y como no sé si voy a volver a hablar, quiero decir que además de dar vueltas teóricas a todo esto, tenemos un problema encima de la mesa, que es el Tratado de Amistad, ¿no? Tratado de Amistad y Cooperación Francia-España, que fue firmado el 19 de enero de 2023 en la cumbre hispano-francesa con gran éxito y que no hemos ratificado. O sea, sí, no, me refiero a España. Pero claro, si son dos y uno no ratifica, no hay acuerdo. Entonces necesitamos acordarlo en el Parlamento español. Y entonces yo desde aquí hago un llamamiento a las fuerzas políticas españolas para que, por favor, ratifiquen el acuerdo de asociación y cooperación España-Francia, que eso es una cosa concreta que pueden hacer y que ayudaría muchísimo. Bueno, has pedido la palabra, adelante. Sí, quería recordar que la elección del Parlamento al sufragio universal fue una idea francesa. Y las primeras elecciones tuvieron lugar en 1979, pero el problema es que, efectivamente, hacemos elecciones europeas, pero con temáticas nacionales. Y si recuerdan, las últimas elecciones europeas, con el fracaso estrepitoso de la lista macronista en Francia, desencadenó nuestra crisis política con la decisión de la disolución y que llevó a la crisis política que conocen. Es verdad que aún no hemos hecho nacer este espacio común político europeo que es absolutamente imprescindible. Y estoy totalmente de acuerdo con Elena, culpando a los gobiernos, porque muchos gobiernos después hacían la opinión pública nacional diciendo no es culpa nuestra, es Bruselas. Pero Bruselas es el conjunto de los gobiernos. Es decir, que ningún gobierno puede decir, no, se me ha impuesto esta decisión. Y yo quiero dar un ejemplo, no voy a dar nombres ni fechas para que nadie lo reconozca, pero por ejemplo en Francia tuvimos un ministro de Agricultura que ha ido a solamente el 50% de los consejos europeos de agricultura, cuando todos sabemos que la política agrícola francesa entonces, se hace en Europa. Es decir, que aquí hay una seriedad de los responsables políticos,
porque Europa es un conjunto complejo, es verdad, de instituciones, pero es la realidad cotidiana y después que tiene influencia en nuestra vida. Y yo creo que hay mucha demagogia y parte de la crisis europea, en Francia por lo menos, viene de esta demagogia y de este cinismo de los gobiernos. Es con la palabra, Benoît, que te voy a preguntar, ¿cómo podría Europa? Luego tenemos a un joven que nos hará la clausura de esta jornada. Antiguo, aprovecho para decirlo, Miguel, antiguo becario Avenir, antiguo becario Erasmus, nos parecía simbólico y bonito que cerraras tú el día, pero desde tu posición de profesor, que eres profesor y por lo tanto... Vale. ¿Cómo podría Europa, y en particular el eje franco-español, renovar una narrativa capaz de conectar con las generaciones más jóvenes? Yo creo que las generaciones jóvenes sí que tienen Europa como horizonte. Ahora bien, es verdad que hay diferencias según el nivel de educación, el nivel de diploma, pero es verdad que hemos hablado de Erasmus, todos y un joven francés sabe que tiene muchas oportunidades de tener puestos profesionales en toda Europa. Por ejemplo, si veo solamente mi ejemplo, mi abuela, pues de sus 7 nietos, 3 vivían fuera de las fronteras francesas, en Europa, en Alemania, en España, en Bélgica. Es decir, que es una realidad, y cojo este ejemplo porque mi abuela nació en 1918, es decir, que la cosa se ha hecho muy rápido, Yo veo, mis hijas también han hecho estudios en Europa. Es decir, que esta realidad se ha impuesto. El problema es para todos los que definitivamente no están llamados a estudios. Sí. Es un taladro. Alguien está colgando un cuadro. No vamos a oír nada, o sea que... Hay que esperar un poquito. Y además hay que identificar dónde se hace, porque todo eso... Ah, sí. Ah, está más arriba. No. Intenta continuar, Sí, bueno, a pesar del... Entonces, el problema es a nivel de instrucción para efectivamente todos los que no salen fuera y que por la poca calificación que tienen sufren la competencia económica de los otros países y que pierden el empleo. Es decir, y aquí es verdad que hemos visto que el sentimiento antieuropeo ha nacido primero en las clases populares golpeadas por la conversión industrial y por el cambio de modelo económico. Pero yo creo que una cosa muy importante, efectivamente, Elena lo ha dicho, la Unión Europea se ha favorecido de la paz. Sí, pero también ha creado la paz. Ha creado la paz. Y si vuelvo, perdonadme, a estos ejemplos familiares, mi padre, que había nacido en el 36, tenía miedo de los alemanes cuando era joven, en el 54. Yo le pregunté, nosotros nunca hemos tenido miedo de los alemanes. Y creo que es una realidad que tenemos que ver. Es decir, Europa ha hecho un espacio de paz y de cooperación. La mejora de la imagen de los españoles en Francia también viene de Europa. Y la mejora de la imagen de los franceses en España. Es decir, yo creo que eso no lo tenemos que olvidar. Es verdad que eso ha favorecido una visión utópica
Y el presidente Macron dijo, estamos en un mundo donde hay carnívoros y herbívoros. Pero no es porque en la Unión Europea hemos sido capaces de crear la paz que somos herbívoros. No es verdad. Y este proyecto de paz, de renuncia a la agresividad bélica, y lo digo porque otros países no han renunciado a esta agresividad bélica, lo hemos visto. Todo eso es un legado que tenemos que defender. Del mismo modo, la democracia. Y yo quiero aquí subrayar la importancia de la aportación española a la cultura política democrática europea. Eso ha sido una cosa importantísima. España ha pasado de una dictadura a la democracia de una manera ejemplar. Y esta transición, a pesar de sus defectos, pero esta transición también ha servido de modelo a los países del este, que pasaban de una dictadura brutal, del sovietismo, de la ocupación soviética, tal. Y estas transiciones se han hecho más o menos bien, pero España ha trazado un camino. Y España también, en este entusiasmo para Europa, nos deja otro legado. Es decir, que Europa, juntando nuestras fuerzas, nuestras culturas, nuestros modelos, creamos una civilización. Es una civilización. Uno puede ser español, otro puede ser francés, otro puede ser alemán, pero compartimos una misma civilización con unas mismas esperanzas y unos mismos proyectos de futuros que pasan por la paz. Y ahora tenemos el problema de cómo protegernos hacia un mundo evidente que está cambiando, pero que no nos debe forzar a renunciar a lo que somos. Muy bien. Quiero decir que nos quedan como unos 10-15 minutos de diálogo. Hay posibilidad, si alguien quiere hacer algún comentario, preguntar. Debo decir que me encantaría a los ponentes de la primera mesa que se queden en la segunda mesa, donde sí vamos a ver proyectos de cooperación y de inversión de empresas francesas y españolas en Francia, como por ejemplo SFL y Colonial. Y entonces, bueno, pues si alguien tiene alguna pregunta, la cogemos en 2 minutos. Alfonso, que ya veo que has levantado la mano. Ramón, dime. Hola. Bueno, muchísimas gracias a Diálogo por este debate, por este ilustre panel. Y yo quisiera aprovechar que se ha comentado aquí el futuro de Europa para preguntar qué probabilidades tenemos de aprovechar la ausencia del Reino Unido para hacer avanzar Europa. Vamos a contestar a esto, pero me parece que vamos a adelantar la pausa café porque es insoportable. Entonces vamos a intentar arreglar este disparate porque no se oye nada. Adelante, Ramón, si puedes contestar a esto. Estoy llamando a Irene. ¿Tienes otro teléfono? Vale, pues veo. Bueno, yo creo que la ausencia del Reino Unido en la Unión es una desgracia, una auténtica desgracia. Y el primer desgraciado de los países es España, porque, aparte de ser el Reino Unido, porque han cometido un error craso. Pero España ha quedado muy huérfana, porque España era, de entre los países grandes, el único que compartía con el Reino Unido muchas cosas. Primero, un enorme respeto por el mercado interior, cosa que otros socios nuestros no tienen. 2, una visión no centroeuropea, sino transatlántica, una visión de Europa más allá del Océano Atlántico. Y 3, un apoyo total al libre comercio y a la globalización,
cosa que tampoco encuentra muchos entusiasmos en el paraíso de Mitteleuropa, como yo llamo. Y por lo tanto, nosotros nos hemos quedado fuera. Éramos el único país, junto con el Reino Unido, periféricos de ese paraíso de Mitteleuropa. Ahora estamos solos. Ellos son los que están sufriendo más porque han cometido un error que ya hasta los agricultores, que fueron los principales anti-Unión Europea, la están reclamando a voces en manifestaciones en los últimos días. Yo no sé qué posibilidades hay de reincorporar al Reino Unido, pero de hecho yo creo que la política que se está haciendo es inteligente, porque sobre todo Francia está tratando de incorporarle en temas de defensa, y lo tenemos prácticamente al gobierno británico en prácticamente todas las cosas de política exterior muy cerca de nosotros. Indudablemente sería muy bueno que se volviera a unir, pero bueno, esas son cosas, son futuribles que no importan. Lo que sí importa es que el mercado interior, que es lo que nos une, le llegue al Reino Unido y que él se dé cuenta de que su mercado es la Unión Europea. Aparte de su interés geoestratégico, es la Unión Europea porque ellos tienen el mismo interés en parar la agresión de Rusia que tenemos nosotros, por ejemplo. Pero indudablemente es muy difícil saber qué es lo que puede pasar, cómo puede evolucionar. Pero yo no sería en absoluto negativo a una reincorporación del Reino Unido, porque yo creo que el Reino Unido aporta mucho a la Unión Europea, aunque en muchas cosas no quiera o no quiera aparecer como está de acuerdo, pero ahora el Brexit ha demostrado que en el fondo tenían más acuerdo con el núcleo de la Unión Europea de lo que a primera vista ellos manifestaban y parecía en la opinión pública. Adelante, Elena. Sí, solo para decir que el futuro de lo que pueda suceder en el Reino Unido con respecto a la Unión Europea es sombrío, porque también en el Reino Unido están creciendo las fuerzas antieuropeas, hasta el punto de estar prácticamente fagocitando al Partido Conservador. Es decir, que cuando yo digo que estamos en peligro, no quiero ser exagerada. Estamos en peligro, la democracia europea está en peligro. Eso es así. El sueño europeo está en peligro porque está siendo atacado por fuera y desde dentro. Por eso los demócratas, los europeístas, tenemos que trabajar más y más juntos, porque las fuerzas que quieren disolver, que pretenden disolver este proyecto, están creciendo y las fuerzas que los defendemos están menguando. Y esto es política. Y por eso tenemos que comprometernos con un proyecto europeo modernizado, reformado, pero que tenga ganas de futuro, ¿no? Que es lo que parece que está en cuestión. Gracias. Bueno, adelante. Yo quizá sería solamente un matiz para decir que el sueño se ha hecho realidad. Si seguimos hablando de sueño, es como si fuera un horizonte que siempre vemos más lejos. Tenemos que defender lo que ya hemos hecho. Eso sigue siendo una construcción. Hemos puesto los fundamentos, quizá ya las paredes estén hechas, queda por hacer el tejado, todas estas cosas. Pero creo que quizá la palabra sueño tendríamos que cambiarla por esta realidad europea y para defender nuestro modelo, que es un modelo social, es un modelo económico, es un modelo político, es un modelo democrático. Porque si no nos damos cuenta de todo lo que hemos hecho, no somos capaces de valorar la realidad concreta de la acción de los gobiernos, de la acción de los parlamentos, de la acción de las empresas que están dentro de un marco europeo. Y si no hacemos de Europa como una superestructura un poco gaseosa, cuando no es una superestructura gaseosa, es una realidad jurídica, financiera, social, cultural. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta más, comentario? Tenemos 3 minutos. Sí. Adelante. Ahí. El micro, quizás. No sé si abriendo el micro funciona o no. Puede que sí.
Buenos días. No tengo ni la más remota idea. Un segundito. Muchas gracias por esta jornada. Bueno, hemos hecho en mi familia una pareja Erasmus, total que hispano-francesa, fantástico. Ahora me extraña un poco ver los pocos jóvenes que hay. Es verdad que no es su horario, pero una de las cosas que sería, creo, oportuno es ver que a través de los acuerdos que se han firmado entre Francia y España, que por fin todos los títulos se vayan reconociendo. Y eso es un tema que queda pendiente. Es verdad que Elena Valencia lo ha comentado, no está ratificado, pero es un tema muy importante, creo que queda por conseguir. Y el segundo punto, que también es un comentario, pero que ilustra mucho la realidad por la cual estamos pasando. En 2001 se creó el acrónimo de los BRIC, en 2002 se firmó la llegada a la creación del euro. En 24 o 25 años, depende en qué año estamos tomando como referencia, se habla muchísimo más de los BRIC que de los logros de la Unión Europea. Y yo creo que uno de los problemas que tenemos es que la última generación de dirigentes políticos no supo trabajar lo bien como se tenía que hacerlo. Otros lo han hecho mejor. Gracias. ¿Alguien quiere hacer un comentario o nos vamos directos a la pausa café? Elena. No, yo para decirle que estoy completamente de acuerdo. Porque es verdad, o sea, lo conseguido, hay que defender lo conseguido, pero no hay que dormirse en los laureles. Esa es la conclusión. No hay que dormirse en los laureles, hay que seguir avanzando, hay que seguir construyendo, hay que seguir poniendo ladrillos en esta construcción europea a la que todavía le queda un largo recorrido y esperemos que una larga vida. Y yo, como franco-española, espero que esta cooperación y esta colaboración pues dure muchísimo. Os agradezco mucho la asistencia a esta primera mesa y quedáis emplazados para después de la pausa café, que es dentro de media hora, para escuchar a empresas que colaboran y mucho entre Francia y España. Muchísimas gracias.